Feliz miércoles para ti, que Dios te guarde, que Dios te dé fortaleza, que Dios te ayude, que el Señor Jesucristo esté obrando cada día en tu vida, pero que tú también estés buscando al Señor Jesucristo para que Él pueda hacer la obra en cada uno de nosotros, que el Espíritu Santo sea llenándote de ese poder y que tú le puedas estar buscando en oración y en comunión. Amén. Vamos a leer una palabra el día de hoy ubicada en el libro de Josué. Vamos a leer el capítulo 22 del versículo 11 al versículo 12, luego el 16 y posteriormente vamos a leer del 21 al 23. Y leemos la palabra en el nombre de Jesús. Dice la palabra así. Y los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán, en los límites del Jordán, del lado de los hijos de Israel. Cuando oyeron esto los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. Versículo 16 dice, toda la congregación de Jehová dice así: ¿qué transgresión es esta? Con que prevaricáis contra el Dios de Israel para apartaros hoy de seguir a Jehová, edificando altar para ser rebeldes contra Jehová. Versículo 21 dice, entonces los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés respondieron y dijeron a las cabezas de millares de Israel: Jehová Dios de los dioses, Jehová Dios de los dioses, Él sabe y hace saber a Israel si por rebelión o prevaricación contra Jehová no nos salve hoy. Si nos hemos edificado altar para volvernos en pos de Jehová, o para sacrificar holocausto u ofrenda, o para ofrecer sobre él ofrendas de paz, el mismo Jehová nos los demande. Padre, gracias por tu bendita palabra, Dios mío. Edifícanos, háblanos, enséñanos, ayúdanos, Dios, a corregir y poder caminar como tú esperas, en el nombre de Jesús. Amén. El tema que yo les traigo hoy tiene como título: no reacciones con lo que oyes. Ora. Yo quiero invitarte a que no reacciones, a que oremos, porque a nosotros nos encanta reaccionar de acuerdo a lo que vemos y de acuerdo a lo que escuchamos. Y la palabra reacción significa o se refiere a la acción que se genera a consecuencia de un estímulo. El oído es un estímulo en la vida de nosotros para activar nuestras emociones, para activar esta carne a andar reaccionando y respondiendo a todo lo que escucha o a todo lo que de repente se dice de nosotros. Fíjense, esta palabra habla, o más bien esto fue lo que le pasó a la parte del pueblo de Israel que había quedado en Canaán, a las 10 tribus que habían quedado en la tierra de Canaán. Fíjense, los hijos de Rubén, los hijos de Gad y los hijos de y la media tribu de Manasés, ellos, antes de que el pueblo de Israel conquistara ya la tierra de Canaán, ellos le habían dicho a Moisés que le diera parte de la tierra que estaba a los alrededores de Canaán, y así fue. Moisés se lo cede con la condición de que ellos, cuando el pueblo de Israel le tocara entrar a la tierra de Canaán, ellos fueran a pelear con sus hermanos. Bueno, estas 3 tribus, ellos hicieron, ellos cumplieron, ellos fueron y pelearon. Y aquí en el capítulo 21 y 22 se habla de que ya el pueblo de Israel había conquistado la tierra, que ya estaban en la tierra de Canaán, que Josué había hecho la distribución. Inclusive en el capítulo 22 se habla de que Josué había bendecido a estas 3 tribus porque ellos ya se tenían que ir a su lugar, al terreno que le correspondía. Dice que Josué estaba contento con ellos porque ellos habían obedecido fielmente a lo que Moisés había dicho. Ellos habían obedecido a lo que Josué había hablado. Ellos habían obedecido a los mandamientos de Jehová. Así que Josué estaba feliz con ellos en ese momento, los despidió y ellos se fueron. Dice la palabra que ellos, cuando llegaron a su espacio, a la orilla del Jordán, ellos levantaron un altar para ellos poder recordarle a sus hijos que ellos tenían relación con la otra parte del pueblo de Israel que había quedado en Canaán.
Amén. No era un altar para hacer sacrificio, no era un altar para hacer ofrendas de paz, no. Era un altar que se pudiera decir que ellos estaban engranados con el pueblo de Israel. Pero resulta que cuando la otra parte del pueblo de Israel les oyó que ellos habían hecho un altar, dice que ellos salieron en guerra contra ellos, a pelear contra ellos y a acabar con la tierra de ellos y por supuesto que con ellos. Dice que salieron los 10 príncipes de cada tribu de la tierra de los israelitas, que salieron los sacerdotes, el sacerdote Fines, que salió todo, o sea, la porción que iba a representar a toda la congregación y que toda la congregación estuvo de acuerdo de que esto pasara. Pero a mí lo que me llama la atención es que la palabra no dice que alguno de ellos haya orado. Ni Josué oró, ni los sacerdotes oraron, ni las 10 tribus oraron al Señor para poner esto delante de Dios, a ver qué era lo que pasaba y que el Señor revelara. Fíjense que la tribu de Rubén, Gad y Manasés le dicen aquí a ellos que Jehová sea el que nos evalúe si nosotros estamos actuando mal. Porque ellos estaban seguros de lo que estaban haciendo. Ahora, los que no estaban seguros eran los que no habían orado al Señor. Y cuando tú y yo escuchamos cosas y no oramos a Dios, nosotros siempre vamos a ir ante una reacción, vamos a ir a actuar con las emociones, vamos a ir a actuar con nuestra propia carne, nuestra propia ira y vamos a caer en cosas que no debemos. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto. Yo no solamente le estoy hablando a nuestros hermanos en Cristo, yo le estoy hablando a usted que no es cristiano también. Porque yo estoy segura que usted se la pasa reaccionando en su trabajo, con los amigos, en la universidad, con cualquier cosa que usted oye. Y no podemos andar reaccionando, cayendo en pleitos con nadie ni en contienda. Eso no está bien delante del Señor. Ahora, tú como cristiano, aún más, hermano, porque muchas veces somos nosotros los cristianos que estamos en los trabajos y en vez de dar el ejemplo de Cristo, nosotros caemos en contienda con la gente, con los compañeros, con el jefe, andamos en pleito. ¿Y es por qué? Porque no estamos orándole a Dios, porque estamos como este pueblo de Israel que reaccionó ante algo que oyeron, pero que no le hablaron a Jehová para ver cómo podían manejar esta situación. Eso mismo pasa contigo, eso mismo pasa conmigo y el Señor lo que hoy nos viene a invitar es a que nosotros en vez de reaccionar, oremos a Él. Nosotros tenemos al Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, que nos revela, dice que nos guía a toda verdad. O sea, ¿quién más que el Espíritu Santo para que te revele a ti o me revele a mí lo que tú estás escuchando, que ya te está como engrinchando, que te está poniendo como un tigre ya a querer ir a armar una contienda con tu hermano o con el pastor que te dirige o con el vecino, con el que te rodea, inclusive hasta en tu casa, hasta en tu propia casa? A veces caemos en cuestiones porque escuchamos que si tu esposo dijo esto, que si tu hijo comentó tal cosa y entonces nos engrinchamos. Porque no estamos continuamente agarradas de la fuente. El pueblo de Israel reaccionó así contra sus propios hermanos porque ellos no fueron a la presencia del Señor. Ni siquiera Josué siendo líder, o sea que aquí no se escapa nadie. Aquí esta situación le puede acontecer a todo, a cualquiera. Llámese líder, llámese pastor, llámese que usted tenga 10, 20 años en el evangelio, tenga menos. Aquí eso no aplica. Aquí cualquiera puede caer en esta situación si no se mantiene agarrado de la fuente que es el Señor. Porque Josué era el líder y Josué no oró. Los sacerdotes eran los que hablaban con el pueblo y oraban al Señor. Tampoco oraron. El pueblo tampoco lo hizo. Nadie. Y yo quiero decirte que si donde tú estás hay situaciones como esta de rumores, pleitos, contiendas y nadie ora, tú tienes que orar. Porque a lo mejor tú vas a decir, no, en mi congregación yo ni hablo porque el mismo pastor anda en eso. Ore por el pastor, ore por el hermano, ore por todos, pero alguien tiene que orar, alguien tiene que interceder para desbaratarle todo eso al enemigo. Entonces la invitación es que tú y yo no reaccionemos ante lo que la gente pueda estar murmurando de ti, ante lo que el otro pueda decir, bien sea tu compañero, tu familiar, tu hermano, quien sea. No reaccionemos, controlemos esas emociones, pidámosle al Señor que nos ayude, al Espíritu Santo que nos dé estabilidad, carácter. Señor Jesucristo era acechado, murmuraban los fariseos a cada rato de él, hablaban de él y Jesús no reaccionaba. ¿Sabe qué hacía Jesús? Se iba al monte a orar toda la noche y el siguiente día sí los llamaba a capítulo, los exhortaba, porque realmente usted tiene que exhortar.
Usted tiene que decirle a la gente las cosas que están haciendo mal, pero ya con sabiduría y con la guía del Señor. No a través de pleito ni contienda, ni de conflictos, ni de chisme, ni de rumores. Los hijos de Dios no tienen que andar en chisme ni en rumores. Nosotros tenemos que andar con la verdad de Cristo, pidiéndole dirección al Señor y hablando con base bíblica, hablando con transparencia y no permitiendo caer en eso, porque a veces nosotros no reaccionamos a ir a pelear con otro, pero entonces le creemos los chismes al que viene a traerlos. Usted tiene que pararse firme y reprender a ese que le viene a traer chisme, exhortarlo, hablarle de Dios, ministrarlo y orar por él. Y si no es que a usted usted está escuchando, sino que es usted el que está actuando así. O sea, no es usted que alguien esté hablando de usted, sino que usted es el que está hablando y llevando para que se arme un lío. Entonces, hermano, lo invito a que ore, oyente, ore, pídale ayuda al Señor, porque menos que menos podemos caer en eso. Nosotros no podemos ni reaccionar. De hecho, usted puede reaccionar, puede ser que usted le caiga eso mal, pero usted no puede irse a la acción. Usted tiene que, momentito, carne, aquíétate, emoción. Yo necesito ir ante mi papá. Señor, mira, esto está pasando, se está diciendo esto, ayúdame, Espíritu Santo, revélame si esto es cierto. Y si Dios te lo revela, tampoco es que vas a ir a reaccionar o a accionar contra el otro, no. Entonces ahí usted le va a tener que decir al Señor, Señor, bueno, toma el control de esa persona, oro por ella, le pido a Dios que le ayude y que se pueda esclarecer todo lo que está ocurriendo, pero que no caigamos en contienda ni en pleitos, ni mucho menos que usted vaya en guerra contra su propio hermano, en guerra, agrediendo, querer destruir a su hermano, porque esto fue lo que hizo el pueblo de Israel, iban a ir a destruir a los otros por simplemente un rumor o por lo que usted está escuchando. Amén. El llamado no es que usted vaya y destruya o acabe con el hermano o con cualquier otra persona. Es que usted sea una persona que edifique al pueblo, al cuerpo de Cristo y que edifique a todo aquel que se le presente en el camino, porque Dios nos llamó a eso, a restaurar, a llevar la paz, a tratar de calmar las asperezas, a mantener todo en orden. Amén. Así que la invitación es, hermano, oyente, si tú estás escuchando cosas raras por ahí en contra de ti, no reacciones. Órale al Espíritu Santo, órale a tu Padre, órale al Señor y pídele que te ayude y que te dé dirección. Pero nunca hagas algo por tu emoción. Amén. Dios te bendiga.